Días, queridos oyentes de Radio María, yo Santa Ho. Bienvenidos nuevamente al programa Jesús también habla chino, Jesu Yao Gong Zhongmen, en su versión número 316, Sampaya Sablok Ji. Les saludamos cordialmente Claudina Chen de Siu y Sandra Gracia de Chen. Dios los bendiga, Tin Shi Po Yao. Hoy tenemos el agrado de contar como invitado al reverendo presbítero Fernando Fontane, con quien conversaremos sobre el rosario. Gracias, Padre Fernando, por aceptar nuevamente nuestra invitación a participar de este programa. Bien, buenos días Claudina y buenos días Sandra y todos los oyentes de este programa que están escuchados. Que el Señor les bendiga y que pueda entrar en la casa de cada uno de ustedes a través de estas meditaciones que vamos a hacer acá. Antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor e invito al Padre Fernando a realizarla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos sobre nosotros la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que entre en nuestros corazones y los corazones de nuestros oyentes de una manera especial en este día en que celebramos a la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Pilar, que ella cubra con su manto a todos los oyentes de Radio María. Que el Señor nos regale su sabiduría, su luz en este tiempo que vamos a compartir para que podamos eh, llegar al corazón de todos los oyentes. Todo esto lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. El mes de octubre celebramos el mes del Rosario y el mes de las misiones. Hoy hablaremos específicamente del Rosario y por ello hemos traído al Padre Fernando para que nos hable de esta devoción. Padre, ¿por qué no empezamos con que nos cuente cómo nació lo del Rosario, por qué el Rosario, por qué es una devoción? Sí, bien. Bueno, yo creo que es importante recordar que el rosario nace en torno al siglo XII, siglo XIII, y que se atribuye a Santo Domingo de Guzmán, digamos, su ordenamiento o el ordenamiento de los misterios del Santo Rosario. eh, pero hay que recordar que las oraciones que componen el rosario, el Padre Nuestro, el Ave María, tienen fundamento 100% bíblico, es decir, es en la Biblia donde se compone esta oración. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Él les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí hay una primera distinción muy importante que a veces hacen equivocadamente algunas personas, ¿no? Entre orar y rezar. Dice, orar es hablar con Dios, rezar es repetir. Pero lo dicen como de forma negativa, como si repetir fuera algo negativo, cuando Jesús, cuando le dice, enséñanos a orar, les enseña a repetir. Cuando ustedes oran, digan, Padre nuestro. Además de eso, en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, dice Jesús, dice, no sean como los paganos que creen que a fuerza de mucho hablar serán más escuchados, ¿verdad? Por tanto, ahí es importante distinguir eso, o sea, repetir o la oración vocal de la cual habla el catecismo de la Iglesia Católica es también orar o rezar es también orar, ¿verdad? Por tanto, el mismo Jesús nos enseña al Padre Nuestro, que es una oración para repetir, pero de el saludo que el ángel le da a la Santísima Virgen, encontramos en el capítulo 1 de San Lucas, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, y luego del saludo que le da a Isabel, a su prima, la Santísima Virgen María, también encontramos la segunda parte del Ave María, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, ¿verdad? Luego, el Santa María, si es una oración, digamos, eclesial, que nos recuerda al concilio de Éfeso,
que hace la proclamación de la maternidad divina de María. Cuando se proclama a la Virgen como Madre de Dios, dicen que al final del día las personas salían con antorchas en las manos, cantando y gritando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué hace Santo Domingo de Guzmán y qué hacen los dominicos? Entonces lo que hacen es eh, hacer un resumen del Evangelio, como decía el Papa San Juan Pablo II. Él llama al Santo Rosario resumen del Evangelio. Y entonces lo que agarra es compendiar la vida de Jesús en misterios de gozo, de alegría, en misterios de dolor y en misterios de gloria. Estos tres grupos de misterios que harían 50 Ave Marías cada grupo de misterios, ¿verdad? O sea, cada coronilla del rosario, cuando lo sumamos, 50 más 50 más 50, serían 150. Y esos 150 nos recuerdan a los salmos, que son 150 salmos. Por eso se llama al Santo Rosario el breviario de los pobres, ¿verdad? O el breviario del pueblo, porque en aquel tiempo, por supuesto, era muy costoso, todavía hoy sigue siendo costoso tener un breviario, es decir, un libro de salmos, de los salmos para rezar los laudes, las vísperas, las completas, y lo que el pueblo podía tener era rezar el Santo Rosario, que resulta que el consejo era hacer el Santo Rosario 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, cuando se hacía las 3 veces al día, se rezaban los 150 Ave María, que diariamente entonces se estaba haciendo aquel compendio como si fuesen los 150 salmos. Qué interesante, ha resumido la historia, o sea, todo como usted siempre lo hace, mucho más fácil de entender. Padre, ¿por qué es tan importante rezar el rosario? Bien, yo cuento siempre una pequeña historia. Primero que nada, me pasó hace algunos años, en mis primeros años de profesor. Recuerdo siempre que un chico terminó el ejercicio, el examen, y me dice, delante de toda la clase, me dice: ¿puedo ver mi computadora? Le dije: no. Y me dice: ¿y qué voy a hacer? Le dije: pues ponte a rezar. Y me dice, el chico de 17 años, me dice delante de toda la clase, dice: pues la verdad que no le veo la utilidad. ¿Ya? Yo le digo: ¿cómo así que no le ves la utilidad? Entonces él me dice, eso de estar repitiendo cosas, la verdad que no le veo la utilidad. Y yo le digo entonces también delante de todos, le digo: ¿tú tienes novia? Dice: sí. Digo: ¿ella te ha dicho que te quiere? Dice: sí. Digo: ¿una vez o varias veces? Dice: varias veces. Digo: pues la verdad que no le veo la utilidad. ¿Ya? Sí. Pero repetir es propio del amor. O sea, el amor es repetitivo, ¿verdad? Yo les preguntaría a ustedes, como esposas o como madres, si se cansan de que sus seres amados se los digan, ¿verdad? Le digan: te quiero, te amo. Entonces, repetir es propio del amor, ¿verdad? O sea, tanto al amado como al que ama, le gusta escuchar que es amado. Por eso, cuando nosotros repetimos a la Santísima Virgen aquellas palabras que le dijo el ángel, además de eso, hacemos una corona de rosas. De ahí viene el término rosario. Le damos, es como si le diéramos un ramo de rosas, ¿verdad? En esa repetición que es propia del amor. Entonces, ¿por qué es importante el rezo del Santo Rosario? Es importante, bueno, ya lo hemos dicho, porque es la oración del pueblo, porque es resumen del Evangelio. ¿Eh? Ahora todos tenemos acceso a la Biblia, está en el celular, pero hace 500 años atrás, 700 años atrás, o sea, lo que puede conocer el pueblo o la catequesis para el pueblo sobre los misterios de la vida de Jesús están en el Santo Rosario. Una oración que no es solamente rezada, sino que es meditada. Se nos invita a meditar los misterios del Santo Rosario. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración de meditación, ¿verdad? Tiende hacia el encuentro, tiende a buscar también al amado, al Dios que se revela, al Dios que sale a nuestro encuentro. Pues nosotros llevamos la mente y el corazón al encuentro con ese Dios también.
Padre, gracias. ¿Nos puede decir y aclarar, porque mucha gente dice, voy a rezar el rosario a la Virgen María? Realmente no es a María, sino con María. ¿Nos puede aclarar eso? Así es, bueno, nos recordaba San Juan Pablo II que escribió aquella carta preciosa, uno de sus, digamos, de sus documentos de testamento, o de su testamento. Él escribió una carta sobre la Eucaristía, que fue su última carta, y en el año 2004 escribió el Rosario de la Santísima Virgen, o el Rosarium Virgenes Mariae, donde el Papa San Juan Pablo II nos regala 5 nuevos misterios, los misterios de la luz, y dice, cuando argumenta, fíjese que pasamos de aquello de el breviario de los pobres, 150 misterios, ahora son 200 Ave María. Pero es que el Papa dice, ¿cómo justifica estos 50 Ave Marías más? Dice, es que si el rosario es resumen del Evangelio, falta una parte de la vida de Jesús. Pero Ujú. faltan los de su misión pública, aquellos que traen luz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros rezamos con María? Dice el Papa San Juan Pablo II allí, que él nos recuerda eso que Lucas dice que María guardaba todo en su corazón. Dice, y nosotros vamos a sacar del corazón de María para contemplar la vida y los misterios de Jesús. Dicho de otro modo, aunque es una oración que hemos entendido siempre, una oración mariana, en realidad es una oración cristocéntrica. Es una oración que tiene a Cristo en el centro. De los 20 misterios que tiene el Santo Rosario, ¿cuántos hablan directamente de la Santísima Virgen? 2 misterios. Dos. 3, ¿verdad? Sí, Ah, perdón. la Anunciación. Sí. ¿Sí? Pero de esos 20 misterios, solo 3 hablan directamente de la Santísima. ¿De qué nos hablan los misterios del Rosario? De la vida de Jesús, de su encarnación, de su muerte y resurrección, de su flagelación, de su predicación, de la Eucaristía y de su resurrección, incluso de la venida del Espíritu Santo. De su Por niñez. eso no oramos de su niñez también, por eso no oramos a María, oramos con María, ¿verdad? Y con María a Jesús y elevamos esta oración al Padre también. Padre, ella debe gustarle mucho el rosario porque ella pide en sus apariciones que se rece el rosario, ¿correcto? Así es, nosotros, bueno, vuelvo y lo digo, ¿verdad? No estamos en el corazón de la madre, pero lo que pasa es que, insisto en este tema, en el hecho de que nosotros hemos conocido la vida de Jesús a través del rosario. ¿Sí? Pónganse a pensar, cuando nosotros éramos seminaristas, íbamos a la misión en las islas, ¿verdad? O Ajá. sea, una comunidad en la cual no hay sacerdote, Ujú. ¿sí? Durante el año, ahora ya hay más presencia, pero en ese tiempo no había sacerdote durante el año. Íbamos los seminaristas una vez al mes, pero en esos lugares o en esas comunidades, o pensemos en nuestras comunidades de la montaña, en las montañas de Coclé, de Veragua, donde los sacerdotes pueden ir por giras, ¿sí? ¿Qué conoce la gente del pueblo? El Santo Rosario. Siempre hay una rezadora en el Sí. pueblo, ¿verdad? Así que viene la novena, no hay sacerdote, no hay delegado. Bueno, ¿qué hacemos? El rosario. Nos reunimos para rezar el Santo Rosario. Entonces, sin interpretar lo que hay en el corazón de la madre, es dar a conocer al hijo, ¿sí? O sea, el hijo, la mayoría de nuestras comunidades conoce al hijo a través del rosario. No hay una mejor catequesis, ¿sí? Yo recuerdo siempre a mi abuela, que fue tan importante en mi vida de fe, porque a los 7 años ya yo sabía rezar el rosario, ¿verdad? Y lo había aprendido con ella. Y luego, muy pequeño, pues ella era la que me había enseñado el rosario. Tal vez en ese tiempo no sabía otras cosas, no sabía el catecismo, no sabía nada de eso, pero había aprendido a rezar el rosario. ¿Sí? Entonces, yo creo que por eso la insistencia de la madre en el rosario como forma de evangelizar, porque al final es lo que hace el Santo Rosario. Correcto. Padre, Padre, cuéntenos, hace poco celebramos a la Virgen del Rosario y por qué esa advocación de la Virgen del Rosario con la batalla de Lepanto. ¿Qué fue el poder que puede el Rosario? Es lo que quiero llegar.
Y yo recuerdo, y bueno, en estos días que estamos viendo todo el tema de Oriente Medio, ¿verdad? Y todas Sí, estas situaciones, yo creo que hay que recordar eh, un poquito toda la situación que hay a partir de que aparece en la fe de Mahoma, aparecen los maometanos, ¿verdad? Porque eh, nosotros hemos creído mucho, o sea, Occidente cristiano ha creído mucho en unos valores, en los valores, por ejemplo, de la igualdad. O sea, fíjense un dato tan interesante, que nosotros somos la única fe que se autocritica. O sea, uno no encuentra un miembro de otra religión autocriticándose. O sea, no encontramos a los hermanos judíos criticar el judaísmo, no encontramos hermanos musulmanes criticar el islam, pero nosotros encontramos, estamos llenos, probablemente tengamos en nuestras casas cristianos criticar nuestra fe cristiana, ¿verdad? O criticar a la iglesia. ¿Y todo eso producto de qué? O sea, del valor que damos a la dignidad de la persona, de acoger la palabra, de acoger el evangelio, de la igualdad entre todos y de una serie de valores de justicia que nos hacen hacernos preguntas, ¿verdad? Bueno, cuando empieza a nacer la fe de Mahoma, o cuando empieza el Islam no se propaga convenciendo, se propaga con las armas, ¿sí? O sea, todo el borde del Mediterráneo, que hoy es mayoritariamente musulmán, era cristiano, o sea, ahí había iniciado el cristianismo. En Turquía era cristiana, ¿verdad? Ahí es donde por primera vez llamaron a los cristianos con ese nombre, en Antioquía, ¿verdad? En toda esa región. Cuando empiezan las invasiones musulmanas, empieza la conquista de todo el Mediterráneo, que incluso entran a España, ¿sí? Y hay una dominación musulmana en España. Sí. ¿Cuál ha sido el sueño desde el inicio de la fe de Mahoma? Llegar a Roma, que es el corazón de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, en la batalla de Lepanto teníamos a los musulmanes prácticamente ya a las puertas de Roma. O sea, ganar esa batalla era entrar en Roma y entrar en Roma era entrar en Europa. Y hoy no estaríamos haciendo este programa aquí, ¿eh? Así es. Probablemente seríamos musulmanes, ¿verdad? Entonces, resulta que quienes luchaban contra los maometanos eran los reinos cristianos, que aparte estaban peleados entre ellos. claro. Pero, bueno, eran capaces de hacer ahí, tal vez por eso no es tan fácil jugar a la ligera temas como la cruzada, ¿verdad? Que por supuesto que cometió muchos errores y muchas situaciones, pero que su fin era liberar, o sea, eran ejércitos que iban a liberar porque aquellos que estaban allá no dejaban entrar a todo el que quisiera entrar, ¿sí? Entonces, en estas situaciones concretas, el Papa convoca a los reyes cristianos a la lucha contra los maometanos. Y lo que se dice que en esta batalla, que es una batalla naval, primeramente iban ganando los musulmanes, ¿sí? Recordemos que no había chat, entonces no sabían quién está ganando allá. En lo que se dice es que o sea, quienes habían empezado a vencer eran los musulmanes. ¿Y qué hace el Santo Padre? Una campaña para rezar el rosario. Y él mismo por las calles de Roma va rezando el rosario con los fieles y lo que dice la tradición es que el viento cambia y empieza a soplar a favor de los cristianos y va haciendo retroceder a los musulmanes, con lo cual se consigue la batalla, ¿verdad? ¿Quién pierde un brazo en esa batalla? Don Miguel de Cervantes Saavedra, llamado el Manco de Lepanto, ¿verdad? Mm. Entonces, en esa batalla de Lepanto, el 7 de octubre del 1571, es derrotado el ejército musulmán, con lo cual no pueden entrar en Roma, no pueden entrar en Europa. Y en recuerdo de esa victoria, el Papa hace dos cosas. El Papa, por un lado, declara el 7 de octubre Día de Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
en recuerdo de la victoria de la batalla de Lepanto. Y agrega en las letanías una letanía: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, ¿verdad? Como recuerdo, como agradecimiento a ese milagro con el cual las tropas cristianas que iban perdiendo la batalla, pues logran ganar. Yo creo, padre, que esta descripción que usted nos ha dado es un gran ejemplo que nos debe servir a nosotros para todas las batallas que tengamos, ya sean personales o familiares o ahora mismo como está la guerra en el mundo, de utilizar el rezo del rosario para ganar esas batallas. ¿No es así? Así es. Yo creo que, bueno, si ustedes recordarán, se cuenta que por allá por los años 60 hubo una gran campaña. Creo que era un sacerdote de apellido Peyton, me parece que era, no recuerdo bien, que tenía un lema: la familia que reza unida permanece unida. Permanece ¿Sí? unida. Con esa campaña se logró liderar para el rezo del Santo Rosario en todas las casas. O sea, un hecho que era muy común. Yo siempre recuerdo, mi abuela nos contaba que ellas eran siete hermanos, 2 varones y 5 mujeres. Y no se les permitía, ellas no podían ir a fiestas, no podían ir a bailes, hasta que no supieran rezar el rosario. ¿Ya? Que mi Así es, bisabuelo, fue el sacerdote Patrick Peyton, padre, está en lo correcto. que, que mi, que mi bisabuelo les ponía como condiciones, ¿verdad? Quieren salir a baile, primero hay que aprender Rezar. a rezar el rosario. Y por eso mi abuela y todas sus hermanas eran rezadoras. ¿Sí? Pero Había en qué todas las genial idea. comunidades. Qué idea más Sí, genial la de su bisabuelo, me encanta. Creo que eso es un y poco era, difícil de lograr ahora, pero se puede Pero tratar. hoy en día es difícil, como dice Sí, Sandra, no sé por qué la gente ha dejado de rezar. ¿Cómo animamos a la gente a rezarlo, sí, padre? pero Especialmente este mes y por toda la situación, pedir por la paz especialmente. yo creo que algo de responsabilidad tendremos nosotros. ujú, claro. El Papa Francisco, en uno de sus últimos documentos, denunció una herejía que él llama el neognosticismo. El gnosticismo era una herejía de los primeros siglos de la Iglesia. ¿Qué significa la palabra gnosis? Significa conocimiento, ¿verdad? O sea, los gnósticos empezaron a ver que lo importante del cristianismo era el conocimiento, y era para unos en particular, ¿verdad? No para todos, o sea, no era para todos, era para uno. Cuando se va dando el enfoque en el conocimiento, las oraciones como el rosario van quedando relegadas, porque nosotros mismos, sacerdotes, religiosos, religiosas y gente de iglesia, empezamos a decirle a la gente que eso no tenía valor, que lo único que hacían era rezar el rosario. Es más, empezamos a acuñar peyorativamente el término rezadores. Dice, ¿quién es ese? ¿Es una rezadora o es un rezador? ¿Verdad? Qué Como si bonito término, en es lo verdad. im- sí, pero lo usamos Sí, en claro, forma claro. Por peyorativa, supuesto, ¿verdad? O sea, por supuesto. en la iglesia nosotros dejamos, es más, a veces incluso hubo críticas de hermanos sacerdotes contra prácticas que garantizaban el rezo del rosario, los novenarios, por ejemplo, en las provincias centrales, ¿verdad? Sí, tal vez rezaba muy rápido, no, con sentido, sin sentido, pero eso era para catequizar. Pero al tener la familia reunida 9 días, todos los vecinos 9 días para rezar el rosario, ¿cómo podía ser eso un contravalor? Pero empezamos a decir que no, que eso no tenía sentido, ¿verdad? Entonces, luego, que va pasando también con otro tipo de prácticas? Por ejemplo, con las penitencias cuaresmales. Nosotros a veces le vamos diciendo a las personas que la abstinencia eso es cualquier cosa, ¿verdad? Vaya como una vaca, ¿sí? Y dice Jesús en el Evangelio, le dice a los fariseos cuando les echa en cara que pagaban el diezmo de la mente y del comino, dice, todo esto debían de hacer sin dejar
de practicar aquello. ¿Ah? O sea, nosotros le vamos dando a la gente o rezan el rosario o profundizan en la Biblia. No, es que era rezar el rosario y profundizar en la Biblia. Dos cosas a la vez. Padre, quiero pedirle un poquito de disculpas, perdón, porque cuando usted dijo tenemos culpa nosotros, yo dije, claro, no quería decir, pensé que la teníamos todos, que usted quería decir, y creo que sí, nosotros, como padres de familia o como necesitamos enseñar a nuestros hijos a rezar el rosario y ser así como su abuelito. Como decíamos, es difícil, pero vamos a intentarnos a rezar un misterio con los niños chiquitos y enseñarles que es importante y que tiene valor. ¿Cómo podemos entonces amarlo? Tengo una amiga que me enseñó y me decía, pídele a la Virgen que te enseñe a amar el rosario. Y ¿Tiene bueno, usted alguna yo creo otra? que la oración es fundamental, ¿verdad? Ayer, no, esta semana pasada teníamos con los chicos de la parroquia, el grupo ese, tuvimos un taller de oración, un taller sobre la oración. Porque lo primero es que nuestros jóvenes no oran. Ahora. ¿Ve? O sea, eso es lo primero. O sea, nosotros queremos que oren el rosario, Ah, pero ujú. lo primero es que no oran, ni el rosario ni nada. O sea, en la escuela, en la confirmación, donde sea, uno pone los chicos y bueno, fulano haga la oración. Y digo, siempre hacen la oración de confirmando. ¿Cuál es la oración de confirmando? Dios mío, te doy gracias por lo que comí hoy, por mi mamá, por mi papá, por mis estudios. ¿Eh? Entonces, Ujú. no hay comunicación real con Jesús. Malamente podemos pedir que ore o que rece el Santo Rosario quien no sabe orar, porque tal vez podría pensar, como aquel chico, no tiene utilidad. Repetir no tiene utilidad, ¿verdad? Entonces, es importante que vaya de la mano de la catequesis. Por eso, estos grupos como los Amigos de Jesús, como la Infancia Misionera, o sea, no pueden perderse, porque es en ese nivel, no en el de la catequesis. En el de la catequesis, a veces vamos a qué me parece y qué te parece. ¿Sí? O sea, uno va a la catequesis de confirmación. ¿Cuál es? El tema, Jesús reparte bolsas de comida. ¿Eh? Entonces, ¿y qué me parece y qué te parece? ¿Tú qué dices? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece? Ah, a mí me parece que las personas del mismo sexo deben casarse. Muy bien, porque así lo haría Jesús. Sin enseñar una doctrina clara que hay ya, ¿verdad? O haciendo decir al Santo Padre lo que no ha querido decir o lo que no ha dicho, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que tenerles mucha mirada, pero es en estos niveles, en el nivel de la infancia misionera, niñitos de 4 años que van aprendiendo a rezar el rosario, que lo rezan, o los Amigos de Jesús, que es otra comunidad que hace tanto bien también, donde hay eso, niños de 4 años, de 5 años que aprenden a rezar el rosario, o los monaguillos, los servidores del altar, por lo menos en mi parroquia, se reúnen toda la semana. ¿Cómo comienza la reunión? Con el rezo del Santo Rosario. Hay que hacer el Santo Rosario, hay que visitar el Santísimo 10 minutos y hay que hacer el Santo Rosario. ¿Sí? Y es importante eso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era seminarista con padre Rómulo, un señor Rómulo, que en paz descanse, en la parroquia de Santa Marta, siempre comenzaba, el grupo EJO tenía todos los miércoles el Santo Rosario. Y los chicos se reunían, a veces iban mucho, a veces no iban, pero no se dejaba de hacer. O sea, para él, el rosario de los miércoles de los jóvenes era sagrado. Los grupos de oración, había grupos de oración. Y la evangelización en la ciudad que es tan difícil, y la hacía él a través de comunidades de oración, de grupos de oración. Y esos grupos de oración, ¿cómo comenzaba? Con el Santo Rosario. Habían 10 personas, 12 personas que se reunían, rezaban el rosario y luego comentaban el evangelio del domingo. Si es que nadie tiene que aprenderse un libro de ninguna cosa, ¿verdad? Ujú. Es estos elementos que hemos tenido nosotros de siempre. Ahorita mismo en la parroquia donde estoy, en San Juan María Vianney, hemos iniciado la misión del rosario. El día 1 de octubre enviamos, aquí hay entre capillas y barriadas 22 comunidades y Bastante. enviamos 22 imágenes de la Virgen. Hacer el rosario todos los días en una casa distinta, ¿sí?
Y los padres, los sacerdotes, el diácono, las religiosas, nos vamos turnando, tenemos un calendario y vamos y le hacemos la visita a esta comunidad, a la otra. Y además de eso, ellos, los animadores, tienen un grupo de WhatsApp y mandan fotos. Todos los días hay en cada casa, donde menos 10. ¿Eh? 30 personas. Hace unos días fui a una comunidad y habían 30 personas ahí, entre los niñitos chiquitos. Entonces este se turna, yo hago el primer misterio, yo hago el segundo, y se van ayudando y vamos aprendiendo el rosario. O antes de la Eucaristía, ¿sí? Hacer el rezo del Santo Rosario. Otra cosa también, yo recuerdo que la Santísima Virgen en Fátima, recuerdan ustedes que le hacían trampa a los pastorcitos, ¿sí? Que No, no Francisco sé. no rezaba el rosario completo, no rezaba la Ave María completa, sino que decía Ave María, Ave María, Ave Ah, de María, verdad, Ave no María, sabía. iba pasando, y por eso No la me Virgen, sabía cuando él eso. pregunta, dice, ¿tienes que ir? Dice, ¿Francisco va a ir al cielo? Y dice, sí, dice la Virgen, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. A veces nuestra perecilla va haciendo que hagamos otras coronillas que no son el rosario. No hablo de la coronilla de la Divina Misericordia. Estoy hablando de el rosario de la Virgen del Carmen o del rosario del Nazareno. Sí, volvemos al tema, a lo que dijo Jesús. Todo eso deberían de hacer sin dejar lo otro, ¿verdad? Ok. O sea, hay que hacer Una ambas. no sustituye, una cosa no sustituye la otra. Padre, ¿sabe una cosa que dejó la pandemia? Me parece que la pandemia ha unido a muchas personas a rezar el rosario, o por lo menos ha sido mi experiencia. Mi familia, tengo familia en el exterior y acá, y en pandemia decidimos, mis tías, las tías y las primas y todos, unirnos a rezar el rosario, y es una costumbre que ha quedado todos los lunes a las 7 de la noche a rezar el rosario. Y siempre hay una persona encargada, y así tenemos 3 años. Me parece muy bonito. Sé de otras familias también que a partir de la pandemia, que antes no rezaban el rosario, se unieron y decidieron, y por ejemplo lo hacen todos los miércoles, o grupos de oración que han continuado, que pues están dispersos y que no están juntos, y ha sido una buena herramienta el Zoom para rezar el rosario en familia una vez a la semana. Creo que se puede hacer, o sea, si se quiere rezar se puede buscar la manera. Claro que presencialmente es mucho mejor, pero se puede encontrar la forma, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido no hay mayor problema. Obviamente, siempre nos ponemos dramáticos, ¿verdad? Pero también hay mucho bien a nuestro alrededor, eso es cierto. Decía un santo que a veces hace más ruido un árbol que cae que 100 que crece, ¿verdad? Sí es cierto que hay mucho bien a nuestro alrededor, o hay grupos, movimientos como Emaús, por ejemplo, una de Ujú. las cosas que aprenden a hacer los hermanos de Emaús es el Santo Rosario, ¿sí? O iniciativas como el Rosario de Hombres, que a veces hemos tenido 200, 300 hombres haciendo el Santo Rosario, ¿verdad? O también lo hay, por ejemplo, a través de aplicaciones o en YouTube. Por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando voy en el carro, cuando tengo que manejar, poner el Santo Rosario en el camino. Y uno va siguiendo, va acompañando el Santo Rosario, ¿verdad? Porque sí, es cierto, ya eso lo decía Santa Teresa de Ávila, la mente es la loca de la casa. Y ella decía que a veces iba a orar y quedaba contando los clavos de la banca de adelante. Podemos distraernos, por supuesto que sí, pero están todas estas herramientas, estas armas que nos sirven para tratar de concentrarnos lo más posible. Qué bueno que trae a colación, padre, el tema del rosario en el carro. Podemos rezar el rosario, sin, por ejemplo, porque alguien me ha dicho, si no tienes tiempo, o he escuchado que te dicen, puedes rezar un misterio y luego rezas dos más en otro momento. ¿Se puede partir el rosario para rezarlo en partes? Y ya veo que también entonces comentó que se puede acompañar uno de algo para ayudar a no distraerse. Sí, yo creo que es importante recordar que el rosario no es un sacramento, es un sacramental. Ujú. ¿Verdad? En los sacramentos hay normativas que son los libros litúrgicos, ¿verdad? O sea, los rituales dicen cómo se celebran los sacramentos, pero en el misterio, en el rosario no. No hay un sacramento, no hay un ritual del Santo Rosario. Por tanto, en lo que no se manda hay libertad. Ok.
Entonces, no, a claro. veces hay gente que dice, no, no puedes hacer tal cosa. ¿Y quién dice que no? ¿O dónde se dice que no? ¿Ve? Entonces, porque es que dijo el santo tal o dijo la virgen tal, son apariciones privadas o son devociones privadas, pero no tienen normativa universal. ¿Eh? Entonces, desde ahí, pues, libertad dentro del sentido común, ¿no? Y lo que la gracia nos va inspirando también, lo que suelo yo usar como normativa. Ok. Padre, y Pa- hablemos. Ay, perdón, Claudina, dale tú. No, dale, dale. Sí, es No, que quería que el padre invitara, como mañana es el 13 de octubre, queríamos invitar a todos a rezar el rosario, no importa dónde estén, pero que lo hagamos, pero pidiendo por la paz del mundo. Así es, yo creo que, bueno, estamos en estos días o en estos tiempos convulsionados, ¿verdad? Y la Virgen dijo a los pastorcitos o dio a los pastorcitos el rosario como arma contra la guerra. Por tanto, pedir, clamar al Señor el fin de las guerras, de todas las guerras, ¿sí? Porque ahorita tenemos dos guerras mediáticas, la de Ucrania y tenemos la guerra en el Golfo, no, en la región de Palestina, ¿sí? Pero Israel no ha también. dejado de haber guerra en África, o no ha dejado de haber desplazados en Siria, o nosotros tenemos guerras interiores dentro de nuestros países, todo lo que es violencia. Entonces, pedir a la Santísima Virgen el 13 de octubre que recordamos la última de las apariciones de Fátima, Fátima. recordamos el milagro del sol danzante, pero también a partir de ahí, todos los días, hacer el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? En nuestra familia, por eso, porque la familia que permanece unida, que reza unida, permanece unida. Permanece unida. Y dicen también que a quien reza el rosario no le falta lo necesario. como dice usted, quien reza el rosario no le falta lo necesario. Hablemos de las promesas del rosario. Son 15, ¿no? No me las conozco, pero son muy lindas. Y son como una inspiración, hay una invitación a rezarlo por todas estas promesas que hay. ¿Mm? Bueno, ahí también volvemos al mismo tema, ¿verdad? Ya sé lo que me va a decir. Al tema de las devociones privadas, porque Sí. yo las conozco. Lo que sí puedo decir, ¿verdad? De acuerdo a lo que enseña la iglesia, es que el rosario gana indulgencia. La Ujú. indulgencia que es el perdón de la pena temporal. Luego de allí, recordar que la Virgen es madre, y que como madre nos acompaña, nos cubre, nos protege. Y recordemos un dato muy bonito para unir las promesas del rosario a las promesas del escapulario y las promesas de la medalla milagrosa. O sea, Ujú. María como mamá le deja algo al hijo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que, por ejemplo, nuestro querido Juan Camilo tiene Ujú. algo allá que le dio su mamá. Sin duda, ¿Eh? claro. Entonces, eso, o sea, la madre da algo al hijo y conecta al hijo con la madre. Y siente el hijo la protección de la madre y además de eso se siente el hijo siempre unido a ella, ¿verdad? Entonces, desde ahí, pues yo creo que ahí las podemos googlear y las vamos a encontrar. Volvemos al mismo punto, no son doctrina de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Pero van a girar siempre en torno a esto, a este aspecto, ¿verdad? Sí. A la promesa que hace la madre de protegernos, ¿verdad? Y de incentivarnos a que oremos también, ¿no? Es como Bien. incentivarnos. Bueno, si no lo quieres hacer porque no sé, no, por conveniencia, pues, no sé, porque estoy prometiendo todo esto. Claudina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mire que nos fuimos y no hicimos la pausa, pero no hay problema. Seguimos con el rosario porque es un tema muy interesante. Sí, claro. Y yo le pongo un ejemplo con los niños de catecismo que doy. El rosario me ha ayudado, ¿sabe?, a explicarle todo esto de la vida de Jesús, porque siempre me acuerdo, no sé qué, que fue perdido, o que la anunciación, todo me lo recuerda por rezar el rosario y así mismo se lo voy diciendo a los niños. Claro, y por eso también, por ejemplo, sobre todo en la oración con los jóvenes, con los niños, el poder usar imágenes o el actuarlo
a este misterio del rosario o el poder usar una imagen. Ahora hay muchas cosas. O sea, nosotros vivimos en el tiempo en que la tecnología debería facilitarnos la oración, porque nosotros oramos con la mente y con el corazón, y ahí uno entra a YouTube, por ejemplo, y va a encontrar esos pedacitos de la vida de Jesús, que nunca falta un chico en las parroquias que maneja muy bien la tecnología, y incluso me gusta mucho una forma, creo que es en EWTN, que lo van haciendo y van conectando las rositas, Ay, sí, 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 las diferentes rosas, muy que le va bonito. dando sentido. Nosotros, cuando hacíamos nuestro retiro de carnavales, el sábado era siempre Día del Rosario, junto con los chicos. Y ese rosario nos esforzábamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer que signifique? Y bueno, vamos a encender 50 velas, vamos a entregar 50 rosas, vamos a traer 50 personas, o sea, que signifique y que se vea aquello que estamos realizando, que es una ofrenda, ¿verdad? Porque es que tal vez a veces desconectamos eso, o sea, la ofrenda con el rezo del rosario, y está el peligro de pensar que es solo repetir. Claro, sabe que en diferentes ocasiones, en 2 ocasiones, 2 años seguidos, me invitaron a la policía a rezar el rosario y tenían un tablero muy grande con huequitos puestos y en cada rezo del Ave María se le iba poniendo una rosa a la Virgen. Y me pareció una manera muy linda pues de practicarlo. Y le mando saludos al padre Edgar de la policía que tengo tanto tiempo de no ver. Ojalá sigan haciendo esta costumbre que estaba muy linda. Así es, muy didáctico, ¿verdad? Para la Ujú. catequesis, por ejemplo, hay unos post-it que tienen forma como de corazón o de estrella, porque la facilidad ahí es que ya no hay que comprar la rosa, ¿verdad? Y que nos va a durar para varios rosarios. Entonces, dice, o sea, el amor es siempre creativo, ¿verdad? Entonces nosotros en la práctica, con todas las personas que están alrededor de nosotros, podemos encontrar esas formas creativas de hacer el Santo Rosario. Yo ya recuerdo que siendo seminarista ya en Santa Marta, con los jóvenes, a veces decían, bueno, hoy vamos a rezar el rosario en el Causeway. Aquella parroquia tenía un busito y nos íbamos con los chicos a rezar el rosario en el Causeway. Porque es que a la par también es hermoso el testimonio de 50 jóvenes, o de 10 jóvenes, o de 15 jóvenes, haciendo el rezo del Santo Rosario, ¿sí? Mientras que para ellos puede ser el paseo, pero es que también es el rosario y es un signo para los otros, ¿verdad? Entonces, en eso nosotros pues podemos facilitar. Ayer, como decía el domingo que acaba de pasar, decía el Evangelio, ¿cómo piensa el Padre en por qué no han querido aceptar los que mandó a buscar los frutos de la viña? Dice, a lo mejor si les mando a mí, ¿verdad? O sea, Dios siempre está pensando en que a lo mejor hay otra forma, ¿verdad? ¿Por qué no les gusta el rosario? A lo mejor si les pongo unas velas, o a lo mejor si me los llevo a otro lugar. Entonces siempre está el Dios que cree en nosotros y que cree que hay otra forma en la cual a lo mejor sí nos llega a nosotros, ¿no? Sí, o sea, Dios que no nos abandona nunca y que es el que quiere encontrarse con nosotros. Así Muchas es. gracias, padre. Se nos acabó el tiempo, así En que sus serio, se últimas fue palabras, no sé si rapidísimo. Sandra tenía alguna otra pregunta que quedó en el sin preguntar. No, Claudina, siento que puedo seguir conversando con el padre, se me fue rapidísimo el programa. Sí, yo sé. Así que, padre Fernando, a ver sus últimas palabras para el rosario para nuestros oyentes en este Bien, mes de bueno, octubre. volver a animar, a invitar para el día de mañana, 13 de octubre, pero para todo el mes de octubre, ¿verdad? Y para todo el Sí, año. todo el Pero, Todos los mes. pero días. los hábitos se van formando de a poquito. Es decir, nosotros nos vamos poniendo como hábito, bueno, vamos a rezar el rosario todo el mes. Cuando acabe el mes, a lo mejor ya hasta lo extrañamos, ¿eh? Y tenemos necesidad de seguirlo rezando. Entonces, es importante eso. Y recordar esta oración tan hermosa que contempla al Hijo a través de los ojos de la Madre. Amén. Qué Amén. bien. Muchas gracias, Padre Fernando, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros todo lo que es lo relacionado al rosario, para que la amemos mucho más y sobre todo que la hagamos parte de nuestra rutina diaria
o por lo menos una vez a la semana, pero que lo hagamos. Y en familia mejor. Así es. Gracias, Sandra, por acompañarme. Gracias a todo el personal de Radio María que han hecho posible este programa. Padre, su bendición a todos. El Señor esté con ustedes y con tu Con tu espíritu, y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre, y que la Santísima Virgen bendiga también a todos nuestros oyentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Toche Taika. Dios los bendiga. Tinchi Poyao.